Y aquí estamos, después de este ratito de arte, nos vamos a saber quién fue Napoleón, porque hay mucha literatura, mucha leyenda, ¿no? ¿Qué hay de verdad y de mentira? ¿O cómo definirías tú a Napoleón? Y sobre todo, ¿por qué aparece Napoleón ahí en el mundo? A mí hay quien me ha comentado que es pues como una reacción a los desmanes de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, Napoleón Bonaparte tuvo la fortuna de desarrollar su carrera militar en una época en la cual el caos protagonizado por la Revolución le permitió abrirse camino. Era además un estudioso, un matemático reconocido en la Academia de Oficiales, y además se dedicó a la artillería, que era una de las armas técnicas o doctas que decían, y gracias a eso se hizo con un nombre al principio como oficial, y luego su participación en el sitio de Tolón, que fue lo que le abrió el paso del reconocimiento militar y popular, y lo que le hizo ascender y de ahí pasar al ejército de Italia y luego de Egipto. Sencillamente era un hombre muy capacitado, muy estudioso, y además con una capacidad táctica y estratégica y administrativa que por donde iba creando admiración y sobre todo admiradores. O sea, en cualquier sitio al que iba, toda la gente acababa plegada a su conocimiento y a su carisma, que era lo que más le hacía valer. Y a partir de ahí, pues ya es cuando pierde un poco el sentido, cuando ya tras la Revolución, cuando se hace con el consulado en el 1799 y cuando ve que ya no tiene ninguna respuesta contraria en Francia, pues es cuando se da la vuelta y mira hacia Europa. Como sabe que con Inglaterra no tiene nada que hacer y mucho más después de lo de Trafalgar, pues se dedica a lo que él conoce, que es al ejército, a tierra, y se dedica a poco ir apabullando o avasallando todos los imperios de Europa, dejando a España para el final, porque siempre consideró que España no era una potencia que le pudiera hacer sombra. Pero la posición geoestratégica de España es muy importante. Sí, pero en ese momento, después de lo de Trafalgar, había dejado de perder esa posición. Ya no había esa comunicación con América tan constante y tan continua que había antes, y ya con el mar en dominio de los ingleses ya se replantea un poco esa posición española. De hecho, muy poco después, a partir de 1810, es cuando empiezan ya nuestras provincias hermanas de ultramar a rebelarse. Y ya, pues sencillamente, él prácticamente ni se hace eco, ni piensa en América española como algo que él puede heredar o digamos, usufructuar. Pero bueno, aparece por aquí. Sí, no es que aparezca por aquí, sencillamente es que se fija en España. Se fija en España cuando ya ha dejado de tener adversarios en Europa. Se ha cargado a Rusia y a Austria después de Austerlitz, se ha cargado a Prusia después de lo de Jena, ha echado a los Borbones del reino de Etruria, del reino de Nápoles, y ya solo le queda los Borbones españoles. Y cuando al final se dedica a ello, tiene la suerte de que diplomáticamente sus embajadores en Madrid le tienen continuamente informado. Evidentemente, todos saben que tanto el gobierno como los reyes de España no son precisamente unas personas ni de carácter ni de actitud, y mucho menos su primer ministro, del que todo el mundo ha oído hablar, de Godoy. Se podría hacer totalmente otro capítulo dedicado a Godoy. Bueno, con todas las publicaciones que tienes de este periodo, que tienes 30, nos decías antes, 33 libros. 31. 31, bueno. Pues y luego ilustraciones, porque eres ilustrador también. Sí, aparte de eso, todos mis libros llevan un capítulo de ilustración bastante importante, y luego he ilustrado revistas y artículos, trabajos, amigos. O sea, tengo... Y recreador histórico con este señor.
Efectivamente. Con don Manuel, que me pasó unas fotografías, que está él ahí de francés. Ya más de 20 años ya. ¿De qué hacías tú en estas fotos que me pasaste? Pues ¿De qué estabas tú ahí? Yo empecé con el 95 de rifles, de tiradores de élite, con o sea, don Manuel Santiago Arenas. Que eras un tirador de élite todavía en la recreación. Sí, pero tiraba más a esto de la historia con mis amigos, que está todo unido. Entonces, pues... pero nunca le he visto yo vestido de rayadillo, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, está aquí Miguel Ángel López de la Asunción, que hemos dicho que estaba en camino. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Pues nunca sí, le he visto muy buenas yo, tardes a no todos. le he visto yo de rayadillo. Será porque no quiera, porque en el aula Bermúdez de Castro del Museo Militar de Castellón tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Pero bueno, Napoleón, desde luego aquí tenemos material, ¿no? Por supuesto, aunque todavía está por escribir un libro definitivo de su etapa española. Solo estuvo 2 meses y medio en España. Bueno, y su hermano, pues es otro capítulo aparte. Su hermano da para otro programa, su hermano. O sea, el Rey Plazuelas. El Rey Plazuelas, Pepe Botellas, sí, de muchas maneras. Pepe Botella, sí. Bueno, por si acaso, yo qué sé. Sí, pero el de Pepe Botellas fue un mote despectivo, él no era ni mucho menos bebedor, todo lo contrario. Pero de Pepe Plazuelas... Pero lo de Plazuelas sí, porque abrió, que eso sí. No está mal, las plazas que él abrió. No está mal, pero también hay que pensar por qué lo hace y luego cómo lo vende. La Plaza de Oriente nos la vendió como una plaza fantástica, y lo que era únicamente era un terreno de nadie frente al Palacio Real para no verse acosado por lo que ellos pensaban que eran los rebeldes españoles. No era más que un campo de tiro, o sea, no era un jardín para hacerlo bonito y esas cosas. Bueno, estuvo mucho tiempo así como un descampado la Plaza de Oriente. Sí, muchísimo tiempo. El fantástica maqueta de Gil de Palacios en el Museo Municipal, que es de 1830, se ve perfectamente todo el descampado, pues todo ese descampado había edificios. Ahí estaba la Casa del Tesoro, ahí había otros edificios del gobierno, y los tiró, pero solamente por eso, para protegerse de los posibles y esperados ataques de los rebeldes españoles. Era interesado entonces sí, en ese aspecto sí. La obra. Luego lo de los cementerios, que lo sacó fuera de la ciudad. Pero eso ya fue Carlos III. No, él fue el primero que planteó el sacar los cementerios de las iglesias. Carlos III lo saca en la granja mucho antes. Sí, pero no Lo que pasa es que se tardaron en sacar, de hecho ha habido cementerios a las espaldas de las iglesias pues prácticamente hasta el siglo XX. Sí, no, por o sea, supuesto. Yo te puedo hablar. Pero era algo que estaba predispuesto, porque las iglesias ya no daban para más. Por razones de salubridad, claro. Sí, pero en aquella época la salubridad no les preocupaba. Les preocupaba que ya no cabían más. Lo que pasa que fue retrasándose, claro, prácticamente pues hasta muchos sitios hasta el siglo XX. Estuvieron ahí en las iglesias. Por supuesto. O si no dentro, pues en las criptas, sí, exactamente. Pero bueno, no es un descubrimiento de este hombre. Eso ya estaba aquí. O sea, que hay que desmontar un poquito las leyendas estas urbanas que hay, ¿no? Sí, que podía haber sido un gran rey, que nos habría convertido Madrid en un París. Sí, bueno, eso era lo que él quería, pero es complicado, por no decir imposible, ser un buen rey o levantar un reinado sobre las fosas de miles y miles de españoles, y sobre las fosas de miles y miles de más que de patriotas, sencillamente ni siquiera antigabachos, ellos se llamaban, ni afrancesados. Sencillamente ellos defendían a su nación, defendían a su rey y a su religión, y es imposible levantar un reinado sobre todos esos rescoldos que dejó la invasión napoleónica, porque sin el ejército francés, José I ni siquiera se había podido plantear el hecho de reinar en España. Así es que ni mucho menos. O sea, vamos a ir desmontando poquito a poco en este curso. Yo creo que sí, porque hay mucha leyenda y sobre todo hay mucho seguidismo. Yo, por ejemplo, toda esta gente que se considera seguidor de Napoleón o incluso de José, pues les recordaría todas las brutalidades que hicieron en España, los saqueos de Burgos, que para un castellano de pro como yo
Es dolorosísimo cómo saquean la catedral, saquean las tumbas de los reyes de Castilla, del Cid. O sea, es terrible. Y ya los saqueos de Córdoba, los saqueos de Uclés. O sea, es que sencillamente pensar que sobre ese bagaje iba a poder levantar o realizar su reinado es totalmente absurdo. Bueno, pues el próximo capítulo... ¿Qué nos vas a contar? Lo que tú me digas. No, tú eres el experto. ¿Qué nos vas a contar? Hombre, podemos seguir un orden cronológico de la historia de Napoleón en España y sobre todo estos primeros meses, que hay 2 batallas importantes, una derrota española en Medina de Río Seco y luego la famosa victoria de Bailén. Entonces, en Medina de Río Seco. Medina de Río Seco, otra ciudad que fue salvajemente saqueada por los franceses. O sea, que donde pasaban... No crecía, o sea, por donde pasaban dejaban en ridículo a mismísima Vila. Es a lo que vinieron, ¿eh? Es a lo que vinieron. Sí, bueno, pues sí. Y luego pasaron los ingleses, ¿verdad? Y lo remataron. Claro. Exactamente. Dejaron el Retiro, por ejemplo, aquí cerquita, pues hecho... Sí, con la excusa de que los franceses habían levantado en la China una especie de casa fuerte o fortaleza, con esa excusa pues sencillamente la destruyeron, no demolieron, que era la antigua fábrica de porcelana, sí, que en España era famosa y en el mundo entero. Es que es así, ¿no? La historia de España. En Filipinas más o menos. Bueno, en Filipinas también tuvimos esas incursiones de holandeses e ingleses, pero bueno, aquello estaba bastante bien controlado para los pocos que éramos. Y nada, pues quiero decir algo, porque hay mucha gente que en España nos ve a los recreadores como esos tíos raros, y digo entre comillas, se disfrazan de... Tíos raros. Sí, hay una... ¿Por qué? Porque por desconocimiento. A mí me parece maravilloso, mira. Efectivamente. Hace unos meses hicieron uno de los tercios en la Plaza de la Villa. Sí, lo vi. Me pareció... Un gran amigo nuestro, Luis Miguel Ahumada, estuvo como uno de los participantes y bueno, yo creo que ha quedado patente en este programa con la participación de nuestro compañero que el recreador, ante todo, es una persona que conoce aquello que recrea. Pero es una me persona... parece que es acercar la historia a la gente. Ahora, en una época en la que la gente no lee, no estudia... Efectivamente, no todo el mundo está hoy en día preparado para acercarse a la historia mediante un libro, mediante un estudio académico, mediante... no sé, quizás una película, bueno, pero con el riesgo que tienen las películas... no sé qué decirte, muchas veces la película casi es mejor no verla. Por mi propia mala experiencia lo comento, pero el recreador es una persona que ama y conoce profundamente la época que recrea. Y lleva un trabajo tremendo en una recreación. Bueno, pero tremendo. Son años de conocimiento, de investigación, de acercarse a aquello que quiere mostrar. Y bueno, yo creo que esta corriente de recreación incipiente que tenemos actualmente en España, ojalá nos dejen pues seguir pues disfrutando de la historia, acercar la historia a aquellos que se quieran acercar a ella y disfrutar bueno, lo de España es terrible, la normativa pues no sé, que tenemos de armas, por ejemplo, de armas inutilizadas, pero ese hierro inutilizado es casi más difícil de tener. Bueno, te genera unos problemas cuando en todos los países de la Unión Europea, que deberíamos regirnos por la misma legislación, hay una permisibilidad y un entendimiento de que necesitamos tener esas armas para mostrar la historia. Pues por ejemplo, todos recreadores, a ver si hacemos sinergia. No lo han puesto muy difícil, Es muy difícil por desconocimiento o yo no sé qué. Pensaré bien porque yo no sé, quizás España es diferente también en eso. Bueno, pero antes era más. Yo recuerdo hace 20 años cuando empezamos, no era tan complicado. O sea, tú pides un fusil de avancarga, vas a la Guardia Civil, te toman nota, te dan el permiso de armas, el permiso del arma, y con él pues ya puedes ir funcionando y moviéndote por incluso por Europa, con la Carta Europea, y la verdad es que no era nada complicado.
son armas que estaban catalogadas como armas especiales o de avancarga, ¿sí? Y no tenían la misma categoría que un arma de caza o un arma de guerra, y era muy sencillo. Y pues vamos a hacer la pausa musical que te gusta a ti, la pausa musical que vamos a hacer. Te gusta, ya verás. Y seguimos. Tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré porque mi canción te siente sin cesar. Latiendo mi vida, pidiendo que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer. La luna sale tarde y me puedo perder. Así sabrás por qué mi canción te llamo sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré porque mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Mi sangre latiendo mi vida, pidiendo que tú no te alejes más. Seguimos en el siglo XIX, pero dando un salto. Nos saltamos las guerras carlistas, que es otro episodio ahí, bueno, para entenderlo y explicarlo. Alguna guerra de África también hay por ahí, ¿no? La primera. La Sí, primera, efectivamente. Y nos vamos a Filipinas, después de escuchar a Karina, yo te diré, esa canción tan preciosa que se hizo famosa en la película, en la buena, la de 1945, sí. con aquel reparto, pues con todos, muchos de los galanes de aquella época, Armando Calvo, ¿no?, que hacía el papel de Martín Cerezo, Conrado San Martín, que fue otro gran galán de aquella época. Tony Leblanc. Bueno, Tony Leblanc, pero no era galán. No, además empezaba, tiene un papel pequeñito. Fernando Rey, ese sí era un galán. Yo estoy hablando de galanes, para refrescar la vista, o sea, un poco. Porque a Tony no le consideras un galán. No, Tony Leblanc no fue un galán. Concha Velasco no opinaba lo con Bueno, pero no era un galán, o sea, al lado de Armando Calvo, de Conrado San Martín, bueno... en fin, que además grandes actores, Guillermo Marín, que fue un actor magnífico, Manolo Morán, que era Morán, también extraordinario, ¿no? Carlos Muñoz,
Hombre, la película bastante buena para mí. Muy buena, mejor que la que vino después, ¿no? Ay, Carmen, ¿tú quieres que me enfade hoy? No quiero que te enfades porque ya lo hemos comentado muchas veces. Sí, además no sé si sabes que el abuelo de Karina fue uno de esos soldados que estuvo en la campaña de Filipinas. Estuvo en uno de los batallones de cazadores expedicionarios y fue uno de los supervivientes y repatriados a la península a posteriori. Y ella guarda un afecto especial, lógicamente por su abuelo, pero por la época y por lo que vivió su abuelo, que desconocido, ¿no? Para el español medio, ese distrito de Filipinas, esa cultura común durante 367 años, esas costumbres. Es alucinante ir a Filipinas y escuchar una bandurria, por ejemplo, o irte a comer por ahí y ver que hay lechón para comer, o pescado en adobo, o ver esa jota manileña, perdón, o tantas y tantas cosas, escuchar las noticias y entender pues prácticamente el 25% de las palabras que dicen. Y pues ese acercamiento que tenemos pendiente con Filipinas. Ese fue el final del siglo XIX, todo aquello de la generación del 98, todo ese... Es que qué siglo, ¿eh? Qué siglo el Un 19. siglo que tiene de todo, o sea, comienza con Napoleón, la invasión napoleónica, todo, además unos episodios, pues, históricamente muy fuertes. Bueno, una desamortización, una primera república, una restauración, 3 guerras civiles, 3 guerras carlistas, que desconocidas son también. Es un terreno para... No, las guerras carlistas, yo creo que muy poca gente sabe lo que es. Sí, lo que fue, lo que pasó. Que es curiosísimo. Pasa un poco como Napoleón. Napoleón tiene un estereotipo a nivel general, donde se desarrollaron las guerras carlistas, sigue siendo todavía un tema muy conocido, porque todo el norte de España, aparte de Cataluña y el Maestrazgo, durante todo ese siglo fueron auténticos reductos carlistas. O sea, el problema que tuvo el carlismo es que en el resto de España no tenía la suficiente cuajo, como dices tú, para hacerse. De hecho, el mismísimo Carlos VII estuvo a las puertas de Madrid y la leyenda dice que se asustó. Dice, ¿qué voy a hacer yo aquí en las puertas de Madrid si sé que en el resto de España nadie me conoce? Pues eso es lo que pasa. Lo que ocurre es que, claro, el bando liberal o cristino o sabrino, como se quiera llamar, pues contaba con los suficientes apoyos y refuerzos como para hacerse con el control. Pero el carlismo sigue siendo todavía muy renuente, pero sigue siendo conocido y seguido en España. Pero no tanto. Si es que la historia española es un poco conocida en España. A mí, por ejemplo, de ese siglo XIX, también una época muy, digamos que esquinada, es el trienio liberal, que fue lo que realmente recondujo mucho de la historia de España del siglo XIX. Y luego lo que tú has dicho, la desamortización, que tuvo unas consecuencias desastrosas y que todavía hay quien la defiende. Bueno. Es que aquí en España yo creo que somos un ejemplo único, ¿no? Todo lo que perjudica nuestra historia lo aceptamos y bueno, encima... Sí, no compramos historias que realmente... O sea, bueno, esto es... Fuera de España sería impensable. Claro, con el daño que ha hecho la desamortización, todo el patrimonio que se perdió y la gente, bueno, pues hay gente todavía que te lo justifica. Sí. Lo mismo que, ya te digo, la época napoleónica, pues aquí te crean una historia de Napoleón que dice, bueno, esto... Con películas impresionantes como la última acá. O películas impresionantes como la única que han hecho, ¿no? Que fantásticos dioramas o decorados o representación de batallas, pero luego el argumento cojea por todos los lados, hace aguas por todos los lados. Bueno, el cine, digamos que ya depende de la subvención y el que subvenciona manda. Sí, pero el que ve el cine se cree que eso que está viendo pero la pantalla si no sabe historia verdad, y no lee, o sea, lo mismo el sitio de Valer, que lean tu libro. Para eso tenemos aquí Miguel Ángel, que lean el libro, ¿no? Hay por ahí todavía ejemplares. Y en algunos casos me conformo con que vean las fotos, pero sí quedan algunos ejemplares y la ¿En verdad actas que, o dónde hay que pedirlo? En actas, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Ah, bueno, todavía está por ahí. Todavía ven ejemplares. Todavía está por ahí o te lo pueden pedir a ti y tú lo mandas. Ayer la verdad que lo... Bueno, ayer disfrutaste como un enano. Te vi un rato, no me quedé hasta el final, pero estabas disfrutando, ¿eh?
Sí, claro, es... Contando ahí toda la investigación, todos los viajes, todo Es que esto que nos has contado han sido muchas 30 veces. años, 30 y tantos años dando vueltas por toda España, conociendo muchísima gente, descubriendo pues mucha información que era inédita y que me tenía que guardar hasta terminar la investigación para soltarla. Y la verdad es que pues, he disfrutado como un enano. Por eso cuando me preguntan, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, no tengo más vida. No me dan los años, yo cuento y Bueno, ahora y me locos salgo. por nuestra historia, que estos son, tú a lo mejor nunca te has conectado. Son unas videoconferencias, un grupo que él tiene de historia y unas videoconferencias que, bueno, mantienen una calidad... Eso es complicado. Vamos a ver, lo vas a retomar, sí, ¿no? Sí. Bueno, hemos retomado con Santi Bobillo, Sí. hace unas semanas que nos regaló una conferencia sobre encamisadas, golpes de mano y dentro de la historia de España con 3 casos. Trató también la guerra de guerrillas dentro de pues la guerra de independencia. Vamos a tener una que tengo especial ilusión sobre la defensa de San Sebastián durante la Guerra de Independencia, con archivos fenomenal. inéditos personales a cargo de un investigador local. Vamos a tener otra dentro de, pues creo que es el día 20, sobre Malta y la defensa del Mediterráneo occidental, siglos XVI y XVII. Vamos a hablar de Lepanto, vamos a hablar del freno al turco, pues de la defensa del cristianismo desde el Virreinato de Sicilia. Vamos a tener una con Paco García Campa, el creador de Velum Martis, sobre la frontera norte, sobre pues esos primeros europeos que desde Nueva España pues deciden tirar al norte y llegan hasta Alaska, por ejemplo. Es que a los americanos se lo dimos hecho. Les dimos todo hecho. ¿Y qué desconocido es eso, esa parte de la Pues historia? vamos a tratar muchos temas, muchas épocas, pues siempre con el mejor. Y con gente que vive la historia, con gente que lleva muchos años investigando y con gente sobre todo entusiasta. Gente que vive lo que cuenta. Se puede enterar la gente por redes, ¿no? Sí, por Locos por Nuestra Historia, tanto en Facebook como en YouTube. Paco no tiene redes, pero le mandaremos un correo, un WhatsApp o lo que sea para que se apunte. Y más que invitado, Paco, si quieres deleitarnos con cualquiera de los temas que... Es que además de lo del Valer y Filipinas, recuerdo que fue la experiencia de leer un libro sobre Filipinas en la mili. Yo la hice fuera de Madrid, pues tenía mucho tiempo libre y en la biblioteca había un libro, un tocho gordo sobre Filipinas. No recuerdo el autor, pero era algo así como una especie de continuación de los episodios nacionales. Sí, sí. Y me acuerdo que leí ese libro y me impactó. ¿Era novelado? No era novelado, creo. No me suena que fuera novelado. Porque les digo, no recuerdo casi nada de ese libro, solo que me impactó hace ya 40 años. Luego pasé una época de despiste generacional y en los 90 recuperé un poco mi vis histórica. Y del Valer, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que después de casi un año de sitio, epidemias, hambre, combates sin fin, volvieran muchos de ellos. O sea, el número de supervivientes que salen del Valer es altísimo. Sí, de 54 personas, 53 militares y un párroco que inician el sitio, a los cuales se les une dos frailes franciscanos 3 meses más tarde. Son 35 supervivientes. Siempre dicen 33, los 33 supervivientes de Valer, y se olvidan de esos 2 frailes que allí estuvieron pues pasando calamidades, pasando hambre, soportando pues las fatigas del asedio y empuñando el arma y disparando como el que más. Siempre nos olvidamos de ellos, y aparte ellos, una vez que acaba el sitio, como habían entrado como prisioneros, continúan un año más como prisioneros hasta que les liberan tropas americanas que toman la provincia. Entonces, pues es sorprendente, dices, Paco, pues sí y no. Nos los han pintado como torpes, como soldados. Por eso mismo, porque después de un año de sitio y después de toda la gente que nos cuenta lo malos que eran los soldados españoles, 2 caídos por arma de fuego. Toma ya. Pues fíjate, te das cuenta que en realidad la defensa del Valer es un hecho histórico y sobre todo sorprendente.
Sí, y ahora lo hemos humanizado y le hemos dado pues esa impronta dentro de ese dramatismo que tiene, pero hemos ensalzado pues a esas figuras desconocidas, a esos nombres, esas localidades que pues ahora cuando yo empecé en esto había alguna placa en algún pueblo, un monumento en Osa de la Vega, en Cuenca, y alguna calle. Y hoy tenemos monumentos en Mula, en Osa de la Vega, en Madrid, en Miajadas, en Alcoroche, en Madridejos. Tenemos en Villalmanzo, en Burgos, y alguno más que estamos ahí. En el día 2 de junio inauguré una placa en Valle de Adalajís, en Málaga. Es una alegría pues que eso va a quedar allí. Nosotros yo cuando descubrí la estatua que han erigido ahí en Plaza ahí dentro de la estatua hay un ejemplar del libro metida me sorprendió porque no me había enterado y me quedé ostras, ¿cómo es posible en esta época de pacifismo y antimilitarismo que es preciosa esta figura además con un rigor histórico realmente... Ahí estuvimos en la inauguración, Yo no me enteré, yo sencillamente la vi ya construida. Bueno, la gente me miraba porque me quedé así, ojiplático. Un trabajo sobre un boceto de Augusto Ferrer Dalmau, una obra excepcional de Salvador Amaya. Sobre todo ver ese revólver de Fochox, reglamentario ahí, madre mía. Hay todo detalle, ese sable de... Por supuesto, me pareció fascinante. 1983. Me recordó mucho a la estatua que tiene el Teniente Ruiz en la Plaza del Rey. Tiene esa misma pose, esa misma categoría. También una estatua muy, muy bien documentada. Con lo difícil que es intentar recrear un uniforme de rayadillo. Hombre. Eso, pero un rigor y un trabajo fantástico de muchísimos meses de trabajo y lo más importante, pagado con una acuestación pública, popular. Todos los españolitos que quisieron aportaron su mucho o poca cantidad, pero es que luego hubo otra para la Legión. Anteriormente también hubo para Blas de Lezo, y la que viene de los tercios, cuando se inaugure en Madrid, a ver quién nos empata, que yo creo que va a ser maravillosa. Va a ser, yo me voy a coger una tienda de campaña de estas y me voy a ir a vivir enfrente de la escultura. Oye, yo creo que nos podemos ir todos. Además a menos a brindar por ella. Claro, por los que yo es que estuve en una comida con Salvador Amaya y su mujer y estuvieron contando Amanda, un poquito. Fantástica. Allá había un perro que costaba mucho dinero. No sé si al final está el perro o no, porque al parecer el perro era... había no lo sé porque hace mucho que no sé sé que va hacia adelante, pero había ahí sus detractores del perro pero pues hará lo que el autor considere. Según explico, que está en lo de la Asociación de los Tercios, César Muro, teniente general. Sí. Claro, que es que el perro era un elemento esencial en los tercios. En la historia, el perro en la historia militar ha sido importantísimo. Para empezar, nuestra guerra de reconquista, pero es que en la conquista de Canarias, en la conquista de América, claro. El perro para el militar de aquella época, pero para el militar actual. Ahora mismo tenemos pues un conflicto en Gaza, y son perros quienes entran primero en los túneles, y él es un compañero más. Y además los tercios, que fue una logística la que llevaban digna muy pocos se imaginan que iba detrás del tercio pues una ciudad entera, y cómo recorrían todos aquellos caminos en aquellos tiempos. No había autopistas. Sí, el perro es fundamental en nuestra historia, en nuestra milicia, pues como los niños en el ejército, que en aquellas épocas los tambores y los pífanos eran todos niños, generalmente, que hacían carrera musical ahí. Pero son dos figuras que son totalmente inseparables de nuestro ejército y de nuestros soldados.
y sufrían mucho porque, claro, un niño, a lo mejor, igual que los cadetes, 10 años, con 10, 12 años ya estaba... Y el número de bajas, que por eso en los desfiles militares la banda va al principio. En agradecimiento pues a esos que caían los primeros. Por supuesto, aunque luego, por ejemplo, en las películas se nos ha mentido, porque en una película no van a mentir. Venga, Paco. Que lo digan a Miguel Ángel con la suya. ¿En qué película nos han mentido? ¿En qué película no han mentido? En cuanto comenzaba el tiroteo, los tambores pasaban detrás de la formación. Sí. Nunca avanzaban delante, como están enseñando tantas películas. Así los es. pobrecillos, no, en cuanto empezaba el tiroteo, Los pasaban echaban para detrás atrás. y desde atrás, por eso el ruido del tambor, para que se les oyera bien O perfectamente. sea, que podemos hacer un análisis de las películas con los errores, ¿no? Totalmente. Bueno, sobre películas bélicas, recomiendo encarecidamente el programa de Flope, del coronel Fernández López, que vamos, es un tipo que sobre cine bélico, vamos, no le empata a nadie. ¿Es con las botas puestas? Efectivamente. Sí. Es que no me acordaba yo. Yo he colaborado Sí, te he visto. con él en varios programas de Estás televisión. en YouTube. Vaya. Te han cazado. Vaya. Estás en YouTube, sí, ahí hablando de Te has cazado, Valer Miguel y de... Hay otra. Creo que participé en 4 programas de televisión. Por eso que hay alguna con él. más. Yo es que es lo que veo, como Pero hace unos la análisis, televisión es tan fantásticos. entretenida y tan Estupenda, maravillosa, sí, pues me estupenda. dedico a ver YouTube, todas estas cosas. Y sí, además este programa lo ponían en El Toro hace mucho, Sí. y yo no lo perdía, porque además hace un análisis de la película, pues te cuenta, claro, todo lo que... los errores que hay Y lo que no de los vemos, uniformes, claro. de los Lo que uniformes, no de se pues como el personaje Zutano pues lleva ahí un uniforme que no corresponde, porque dice que es, yo qué sé, coronel, y resulta coronel de lo que sea, y resulta que lleva una o de otra cosa, ¿no? O los barcos, pues que no es el barco que se corresponde con esa época, ese barco era anterior o algo así. Las armas, es difícil encontrar sí, una sí. película en que el armamento sea el específico de esa batalla o de esa En Valer época. son Mausers de 16, Ujú. Son Mauser 1916 en una película del 98. Y no será porque no nos pusimos cabezotas y se lo dijimos una y otra vez. Sí, pero no hubo manera. No conseguisteis. En la película La Triste hubo que hacer mucho hincapié porque querían poner a los tercios con fusiles de chispa. Oye. Y gracias a que el protagonista, Viggo Mortensen, se puso de nuestro lado, al final se consiguió que los fusiles fueran de estos de serpentín, aunque luego en realidad el fusil que disparaba era incluso de cartucho, pero la estampa exterior del fusil era de serpentín, y se hizo mucho hincapié en que estuvieran siempre el serpentín siempre encendido, que hicieran el movimiento y los gestos. Pero que sí, querían poner fusiles de chispa. Madre mía. Sí, simular. Pues ya nos dice David que nos tenemos que ir. Yo me quedaría aquí, pero mucho más rato. Pero en fin, oye, tenemos que hacer más tertulias de estas, de historia. Yo estoy a disposición total y absoluta, al 100%. Nos vamos a aprovechar, no te preocupes, no lo digas 2 veces. Y hoy, antes de irnos, os quiero comentar un evento que organiza para el miércoles 18 de septiembre la Fundación Derecho y Libertad. Bitcoin, un desafío para el Estado. Este es el título de ese encuentro, de esas conferencias, que van a analizar pues el fenómeno Bitcoin, que bueno, para mí totalmente desconocido, no os puedo decir nada, no sé si alguno lo conocéis, pero nos van a ir a poner un poquito al día. Es en el Salón de Actos del Colegio Mayor San Pablo CEU, ahí en Isaac Peral, y bueno, hay que inscribirse en la web de Derecho y Libertad. Todo lo que organiza esta fundación, que bueno, está César Utrera Molina, o sea, para daros una pista, con unas personas, profesionales y de lo más competente y de lo mejor, para entender un poquito más, pues también estos tiempos recios y convulsos que vivimos. Los del 19 fueron muy complicados, pero ahora no son menos, me parece a mí. Eso es otro reto distinto, pero o quizás más parecido a lo que queremos. Y nada, nos tenemos que ir porque David ya se va a enfadar. Así es que, queridos oyentes, que ha sido un placer iniciar la nueva temporada y espero pues que nos acompañéis todas las semanas. Y nada, nos volvemos aquí a reencontrar. ¡Sed muy felices!